Listo. Muy bien, entonces, esta primera charla que vamos a dar hoy se enfoca más bien a la parte práctica de la educación, porque muchas veces como madres queremos que rápido, ¿no es cierto? Queremos algo rápido para poder enseñar a los niños, que no tengamos que pasar por una experiencia en la cual primeramente nos enfoquemos mucho en la parte teórica sin conocer lo que hay que hacer, sin hacer, ¿no es cierto?, lo que debemos hacer. Entonces, es por eso mismo que estas charlas, esta es la primera de las 3 o 4 charlas que vamos a tener, que se va a enfocar más bien en la practicidad. Pero no podemos desechar la teoría de lo práctico, porque para poder conocer lo que hay que hacer, hay que conocer la teoría, ¿no es cierto? Entonces, como toda madre que estamos aquí queremos conocer qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos, debemos buscar la palabra de Dios para que nos pueda enseñar qué hacer, ¿no es cierto? Y una vez que podamos conocer la voluntad de Dios para el Padre, ya podemos saber qué es lo que debemos hacer y luego más adelante vamos a estudiar entonces cómo lo podemos hacer, sería cómo lo podemos lograr. Entonces, en la palabra del Señor encontramos en Éxodo capítulo 20, el versículo 12, que nos habla acerca de los hijos. Pero a mí me gusta personalmente tomarle que nos habla directamente a los padres en este versículo, porque dice, Éxodo 20:12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ustedes tal vez me pregunten a mí, ¿cómo es posible que en este versículo, que habla directamente a los hijos, también estoy hablando a los padres? ¿O por qué aquí podemos decir que es la voluntad de Dios para los padres? Porque Dios puso a los padres como los maestros que van a desarrollar estas palabras de Éxodo 20:12. Van a enseñar a los hijos a obedecerlos, a honrarlos en todos sus caminos. Por eso es que aquí se expresa absolutamente la voluntad de los padres, de Dios hacia los padres. Muy bien. Entonces, este trabajo del padre que tiene hacia el hijo, que es la obediencia a sus requisitos, justamente esta obediencia es la base de la verdadera ciencia de la educación. Porque detrás de la obediencia perfecta que tienen los hijos hacia los padres, se encuentra esta ciencia de la verdadera educación. Y fíjense qué curioso lo que nos dice el espíritu de profecía, nos habla en el libro de la educación cristiana, el capítulo 20, y nos dice, la verdadera educación es una ciencia grandiosa porque se funda en el temor del Señor. Imagínense que la ciencia de la educación está fundada en el temor del Señor. Ahora vamos a entender entonces qué es el temor del Señor, porque dice que la educación está fundada ahí. Entonces, en Proverbios capítulo 9, el versículo 10, nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces aquí nos está diciendo que el temor de Jehová es el principio, ¿no es cierto? Esa parte que inicia. Y ahí nos dice que el principio de la sabiduría. Entonces, el que tiene temor a Jehová es una persona sabia, ¿no es cierto? Entonces, y si leemos el Salmo capítulo 111, el versículo 10, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y en la segunda parte del versículo nos dice, buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. O sea que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el principio de la sabiduría es aquel que es una persona entendida, inteligente en las cosas de Dios. Y justamente en la segunda parte de este versículo del Salmo 111 dice que buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. O sea que aquellas personas entendidos, sabios o inteligentes, como le llaman proverbios, entonces son aquellos que practican los mandamientos. Son aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. En otras palabras, la verdadera ciencia de la educación se funda en la obediencia a los mandatos de Dios. Porque como habíamos leído en la cita, dice, la verdadera educación es una ciencia grandiosa porque se funda en el temor del Señor. Entonces, si lo decimos con nuestras palabras, sería, la verdadera educación es una ciencia grandiosa que se funda en la obediencia a los mandatos de Dios. Por eso es tan importante el papel de los padres en el hogar, porque los padres son aquellos que enseñan a los hijos a obedecer todos sus requerimientos. Por eso se nos dice que la educación es una ciencia que se funda en el temor del Señor, se funda en la obediencia a sus mandatos. Los padres son aquellos que enseñan a obedecer a sus hijos y por ende le va a ser mucho más fácil luego al hijo obedecer los requerimientos de Dios. Muy bien. ¿Por qué la ciencia de la educación se funda en la obediencia a los mandamientos de Dios? Porque recuerdan ustedes que nosotras y nosotros todos en este mundo, hablando del hombre, ¿no es cierto? Y la mujer, fuimos creados a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza allá en el Edén, como todos cristianos adventistas del séptimo día sabemos. Fuimos creados, pero lamentablemente esa imagen fue quitada del ser humano debido al pecado que entró a este mundo. Y cada vez, al principio, cuando Adán y Eva pecaron, tal vez no se notaba mucho en la parte física, en las tres áreas, pero en cambio, a medida que pasan los años, se va degradando cada vez más el hombre. Y es necesario urgentemente, vamos a volver nuevamente a tener esa imagen con la cual nosotros, es el propósito de la verdadera educación, volver a tener esa imagen que ya hemos sido creados. En eso no me voy a decir porque ya lo entendemos. Entonces, es por eso que se nos dice que educar es redimir. Redimir nuevamente a la imagen que hemos perdido allá en el Edén, a establecer nuevamente esa imagen que ahora está dañada, perjudicada, está borrada del ser humano. Debemos nuevamente llegar a tener esa imagen. Por eso se nos dice que la ciencia, la verdadera educación es una ciencia que se fundamenta en obedecer los mandamientos de Dios. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, es imposible que podamos obtener nuevamente esa imagen con la cual fuimos nosotros creados. Entonces, la tarea de la madre y del padre, mayormente de la madre, es esta, de hacer que sus hijos vuelvan a tener la imagen de la cual nosotros fuimos creados. El Señor en Primera de Corintios nos dice que nosotros somos sus colaboradores. Nos dice que somos coadjuntores del Señor, colaboradores en esta obra de poder nuevamente hacer que nuestros hijos
obtengan esa imagen que hemos perdido. En esta obra en la cual los padres deben tratar de hacer, no tratar, sino hacer que sus hijos puedan obedecer todos sus requerimientos. Por eso es una obra solemne, porque los hijos deben aprender, queridas chicas, a obediencia completa de los padres, que pueden los niños amarles a los padres y que por medio de ese amor genuino puedan ellos ceder a obedecerles a sus padres. Pero este trabajo que tienen que hacer es un trabajo tan solemne porque Dios nos ha hecho a todos nosotros con una voluntad libre, todos le podemos llamar el libre albedrío, como ya le conocemos. Esa decisión que tiene el humano de poder escoger lo correcto o lo no correcto, el poder de decidir qué es lo que quiere. Entonces, eso como padres debemos primeramente entenderlo, que mucho más adelante vamos a hablar acerca de esto. Pero esto es imprescindible, por eso es tan solemne esta educación, porque nosotros como padres no podemos mitigar la voluntad de un niño, no podemos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de él, que le fue un regalo de Dios. Cuando un niño nace con su propia voluntad, que Dios le ha dado. Nosotros como padres debemos guiar esa pequeña voluntad para que nos puedan obedecer, ¿sí? A nosotros. Entonces, pero lo importante es que todos entendemos esta parte que acabo de decir. Sabemos que nuestros hijos nos tienen que obedecer. Bueno, ahora en esta charla podemos ver que la base de la educación es la obediencia, ¿no es cierto? Pero ¿verdad que nosotros solamente pedimos la obediencia de nuestros hijos? Pero nosotros también estamos en la misma condición de ellos, también estamos en la misma condición de desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos ya adquiriendo esa naturaleza, con esa tendencia que nos lleva a caer bajo la condición y llegamos a pecar. Entonces, todos nuestros hijos nacen con eso. Nosotros nacimos también con eso, todos nuestros hijos. Y recuerden ustedes que la palabra de Dios nos dice que el pecado es la muerte. Entonces, si toda persona nace con esa característica, con esa tendencia a pecar, y caemos en pecado, entonces todas las personas que nacemos en este mundo estamos destinadas a la muerte. Yo, mi hijo, mi esposo, mi abuelo, mi tío, mis parientes, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, todos estamos estamos en esa misma condición, esperando que solamente se nos dé esa sentencia. No significa que estamos vivos ahora porque estamos respirando, tenemos vida, sí tenemos vida, estamos andando, pero el final nos espera una muerte y la muerte eterna para todos los humanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora nosotros? Si nosotros también estamos en la misma condición de nuestro hijo, queremos enseñarle a obedecer, pero nosotros también somos desobedientes, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer, como todo cristiano sabe, es aceptar a Cristo, se nos dice, ¿no es cierto? Pero el aceptar a Cristo no es una profesión de fe. No es solamente decir, yo ya acepté a Cristo en mi vida, ya hasta tomé los votos del bautismo y ahora sí, ya soy salvo. De eso no nos habla de la palabra de Dios. No solamente de una profesión de la fe, como ya dije recién, sino algo más, más grande, más profundo, sino que habla acerca del rompimiento que nosotros podemos tener con el pecado totalmente. Es Cristo en el corazón, aquí dentro del hombre. Entonces, es una comunión que nosotras
como madres necesitamos tener urgentemente, porque si no tenemos esa paz que necesitamos tener con nuestro Dios, esa comunión que Dios necesita tener con nosotros, no vamos a poder enseñar a nuestros hijos la obediencia que se requiere para que ellos tengan una verdadera educación. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Rápidamente, chicas, tenemos que ponernos en paz con nuestro Dios. Como ya les dije, todas nosotras nacemos con el mismo fin, porque estamos bajo la maldición del pecado. El mundo está bajo la maldición del pecado. Y todo lo que está en el mundo, todos tenemos el mismo fin. Y en el mismo fin no hay escapatoria para nosotras, ni para los padres, ni para nadie. Pero necesitamos alguien que nos pueda ayudar. Y ese es Cristo, como todos ya sabemos. Pero yo les quería decir que para poder tener esa paz necesitamos reconciliarnos nuevamente con el Padre que había sido que nos creó al principio. Todas estamos en esa condición, pero necesitamos a alguien que nos lleve allá a estar reconciliadas nuevamente con Él. Pues esa paz genuina que llena nuestro ser, que va a llenar nuestro corazón como madre. Eso es lo que necesita una madre urgentemente para poder educar a su hijo, para poder enseñarle la obediencia. Necesitamos, en primer lugar, estar en paz con Dios. Es por eso que en nuestro hogar siempre se puede ver el descontento, se puede ver la falta de bondad entre los hijos y los padres y los hijos. Se puede ver también el descontento de la esposa con el esposo. Se puede ver también el descontento en cuanto a la situación económica dentro del hogar. Y es un vacío que está dentro del corazón y que queremos no pasar por esa etapa, tal vez. O tal vez pensamos que si estamos en paz con nuestro marido, ya estamos completas. O estamos en paz con la parte económica, estamos completos. Pero déjenme decirles que eso no es lo que toda madre necesita para educar en obediencia a su hijo. Eso no es lo que necesita, eso no. Y lo que se necesita urgentemente sí es estar en paz con nuestro amado Redentor, con Él. Reconocer que en mí no hay nada en este mundo, no hay nada ni nadie que me pueda devolver esta paz que yo perdía ya en el Edén. Entonces, para poder tener esa paz, debemos aceptar genuinamente a Cristo en mi corazón y decir, en mí no hay nada que yo tenga para tener esa paz. ¿Por qué lo digo? Porque a veces queremos decir cambiar los pensamientos de nuestros esposos. Queremos que actúen de una manera que nosotras queremos que actúen, la manera que nosotras creemos que nos deben enseñar, o que nos deben hacer sentir, pero esa no es la manera. Y pensamos que si lo logramos vamos a tener paz, y no es así. Debemos aprender también a respetar la voluntad de nuestros esposos, de la decisión que ellos tomen, porque así como los niños nacieron con su voluntad, también los adultos también la tenemos. Entonces, como esposas debemos respetar. El Señor dice en su palabra que la esposa debe respetar y amar a su esposo. Debemos respetar su voluntad, su decisión, que podamos entender como mujeres que no podemos cambiarle la mente a nuestro esposo, no podemos cambiarle sus pensamientos, que él tiene los suyos y por ende yo lo debo respetar. Cuando yo entiendo eso, entonces ahí es cuando yo lo necesito a mi Salvador y lo busco y le digo, Señor, no puedo hacer nada que pueda a mi esposo cambiar. De esa manera yo voy cediendo mi corazón a mi Redentor. Lo mismo es con mi hijo. Yo no puedo cambiar
esa voluntad por mí misma, no puedo imponer mi voluntad a la voluntad de mi hijo. Para eso yo debo entender que no hay ningún mérito ni que lo pueda hacer. Por eso es que me tengo que volcar al Señor para que Él me direccione y pueda yo direccionar la pequeña voluntad de mi pequeño, porque esa sí es mi tarea, la de direccionar a mi hijo. Entonces, lo que necesitamos urgentemente es sanar, chicas, sanar primeramente aquí el corazón, porque si no hay una sanación aquí adentro, en lo profundo de nuestro ser, entonces es imposible que podamos hacer esta tarea de la educación, que es formar la obediencia a nuestros hijos, porque sabemos que la obediencia es el fundamento de la verdadera educación. Entonces, imposible que nosotros le podamos lograr. Y si no tenemos esa paz, vamos a hacer lo mismo que se ha repetido durante toda la historia de este mundo. Vamos a querer imponer nuestra voluntad sobre la de nuestros hijos. Entonces van a empezar, se va a empezar a los niños a tener descontento dentro del hogar, el esposo también va a estar con esa falta de alegría porque se va a sentir como amarrado, atado. Entonces necesitamos liberarnos de esas cosas. Vayamos a los pies de nuestro Salvador y pensemos que esas cosas no son nuestra prioridad. Nuestra prioridad es formar la obediencia en nuestros pequeñuelos, en nuestros pequeñitos. Entonces, comencemos curando el corazón. Comencemos cediendo a la voluntad del Señor que nos dice, quédate quieta, no obre, no deja que tu esposo tenga lo que él ha decidido hacer. Ven a mí para que yo te pueda ayudar, dice el Señor, para que tengas sabiduría y poder guiar la voluntad de tu pequeñito. Entonces, chicas, queremos educar, queremos llevar a nuestros niños a los pies de Cristo, comencemos a sanar nosotros, comencemos a buscarle a nuestro Redentor cada mañana. Entendamos que nosotras nada podemos hacer, no podemos cambiar las cosas que tenemos en nuestro hogar, sea discusiones, sea lo que haya en nuestro hogar, no la podemos cambiar. Nosotras debemos hacer lo que Dios nos manda, que es la de ayudar a nuestros hijos a obedecer en los caminos del Señor. Pero no lo vamos a poder lograr si estamos enojadas, si estamos airadas, si no nos salen las cosas como nosotros queremos, porque vamos a perjudicar. Y cuando le tratamos airadamente a nuestros hijos, no vamos a lograr la obediencia, sino más bien el descontento, como les dije, y la rebeldía. Entonces es imprescindible que comencemos a curar, comencemos a ser maduras y entendamos y tengamos que respetar la voluntad de los que están a nuestro alrededor, pero en el Señor. Eso era lo que yo les quería transmitir en esta primera charla, porque es necesario que podamos tener un corazón despejado de toda ira, de todo problema que podamos tener, de toda dificultad que nos lleve a la depresión, que nos lleve a no poder hacer el trabajo que Dios nos ha dado como madre. Por eso es necesario tener un corazón ahora libre de toda dificultad. Dice el Señor en su palabra, nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Busquemos la parte que el Señor nos dice. Echemos toda nuestra carga a los pies de nuestro Salvador, entendiendo que en nosotras no hay nada que podamos solucionar en la vida de nadie. Eso lo hace el Señor en la vida de cada uno. Incluso en la vida de nuestros niños, porque el Señor nos ha llamado solamente como guiadoras, más no como aquellas que imponen. Así que eso era lo que yo le quería transmitir en esta semana,
sería bueno que podamos orar las unas por las otras y que comencemos a cuidar el corazón, que comencemos a quedarnos tranquilas y a respetar la voluntad de nuestro esposo. Si tenemos problema en el hogar y el esposo salió y dijo, me voy del hogar, pues, ¿qué podemos hacer ahorita? Podemos llorar, sí nos va a doler, pero es la voluntad de él, tenemos que respetarla. Eso es lo que quiere. Entonces, yo no puedo imponerle, no puedo decir, no, quédate aquí porque quiero que te quedes. No, es imposible. Tenemos que respetar. Cuando empecemos a hacer eso, van a ver que ustedes van a empezar a tener paz en su corazón, porque van a estar en paz con Dios. De esa manera ustedes van a empezar a ceder al Salvador. Eso era lo que yo les quería transmitir en esta tarde. Espero que les haya ayudado. En la segunda charla vamos a ver entonces cómo podemos comenzar a, a ayudar a los padres para poder que nuestros niños nos obedezcan. Listo. Muchas gracias, Roxy, por este hermoso tema. Sé que como padres necesitamos mucho la instrucción de Dios, como tú lo dijiste. El día de hoy, entonces, a manera de resumen, hemos aprendido contigo que la educación está basada en los fundamentos a la obediencia en los mandamientos de Dios, como dijiste en Salmos 111, versículo 10. Y otra cosa que hemos aprendido es cómo está nuestra relación con Dios para que así en nuestro hogar no exista contienda, ni desdicha, ni en el caso de nuestros hijos, malcriadez. Otra cosa que a manera de resumen hemos aprendido el día de hoy es que tenemos que sanar nuestro corazón. Entonces, para poder sanar necesitamos conectar con Dios. Y qué hermoso porque aparte de lo teórico, hemos aprendido el cómo. En este caso, el cómo vendría a ser conectarme con Dios, ¿no? Estudiar la palabra de Dios y orar. Entonces te agradecemos, Roxy, para el siguiente tema que nos tienes preparado. Sabemos que va a ser muy nutritivo para cada uno de los padres. Y para ya terminar, les invito a compartir pantalla, a escuchar un pequeño himno. Bueno, antes de terminar, me acordé que hay un espacio de preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta. En mi caso, sí, yo tengo una pregunta. Roxy, aparte de lo que tú has dicho, que la educación es de ambos, ¿no? Más de la madre que del padre. ¿Qué pasaría si en un hogar hay ausencia del padre? ¿Cómo ahí una madre se debería preparar para educar a su hijo? Esta sería una pregunta. Y segundo, tal vez algún tip para aquellas madres que nos puedan ver a través de este video, ¿cómo me podría conectar con Dios? Bueno, entonces, depende tú me dices a mí qué pasaría con esas madres que tienen ausencia del padre. Depende de la condición que pueda estar, porque puede ser que está viviendo con su esposo, pero el esposo tiene una ausencia en el hogar, no se responsabiliza de la parte social, de la parte eh, afectiva del hogar. Tal vez tenga la parte económica como sustentador del hogar, pero la otra parte le falta. Ese puede ser eh, un tipo de hogar. Otro tipo de hogar puede ser que tal vez la madre esté totalmente sola,
puede ser que no está el papá porque por un divorcio o debido a, a una muerte temprana, o simplemente porque sea una madre soltera. Entonces, estos son tipos de hogar, ¿no es cierto?, que se puede presentar. Dependiendo del tipo de hogar que tenga, entonces, en base a eso, podríamos acotar, ¿no es cierto?, podemos ayudar. Bueno, sí, vendría a ser bueno, sí nos gustaría saber en el caso de estos dos tipos de hogar. El primero y el segundo, ¿no es cierto? Ajá. Ya, entonces, en el primer caso, si es que el padre convive con la madre, pero en el sentido está con la mamá, pero como ya le dije, hay una ausencia de parte de él, en la parte afectiva, en la parte social, en la parte que puede estar con los juegos de los niños, en la parte que necesita la madre ser apoyada, ¿no es cierto?, por él, que no solamente sea la parte económica. Entonces, en esa parte, yo como madre, como ya les digo, primeramente se presenta la palabra de Dios y se enseña, se explica o se puede decir al Padre con mucho cariño, con mucho amor, no tratando de dominar su voluntad, ni, ni imponiendo mi voluntad a la de Él, sino puedo explicarle la palabra de Dios, qué es lo que espera Él, el Señor, como padre de familia, qué es lo que espera el Señor de Él para que el hogar funcione de la manera correcta. ¿Qué es la parte de Él? ¿Cuál es la parte de Él? No solamente es la parte económica, la parte afectiva también es parte del Padre. Eh, si está fallando con actitudes malas, como falta de palabras de bondad dentro del hogar, todo eso lo dice en la palabra de Dios. Entonces yo, con mucha sabiduría en el Señor, con mucho amor, con mucha ternura como mujer y tranquilidad, le puedo mostrar, mas no le puedo obligar, porque Él tiene su voluntad y la tengo que respetar, tiene su decisión y la tengo que respetar. Sí le puedo mostrar, pero depende de él si la acepta o no la acepta. Si la acepta, pues alabado sea el nombre del Señor. Y si no la acepta y sigue con su mismo comportamiento, yo no puedo cambiar, no le puedo cambiar. Es su opinión, su forma de ser en este momento, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es doblar mis rodillas como esposa y clamarle a mi Redentor, porque el Señor dice que como Él sufrió las mismas tentaciones que nosotros, Él sabe muy bien cómo socorrernos. También en su palabra Él prometió que nunca nos iba a dejar solos todos los días de nuestra vida. Entonces, sola no estamos. Él tampoco está solo. Y como el Señor llevó a cabo todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él sabe cómo socorrernos tanto a nosotras como al esposo. Entonces lo que yo debo hacer es creer en lo que el Señor dice en su palabra, que Él nos va a socorrer y Él no nos deja solos. Entonces lo que debo hacer yo como esposa es doblar mi rodilla y pedirle al Señor, ayúdame a creer, porque mi esposo no está solo y tú le vas a socorrer en esta dificultad que estamos teniendo dentro del hogar, que él está ausente. Esa es la única manera que veo a manera personal de poder ayudar a mi esposo. ¿Por qué? Porque si comenzamos a imponerle, si comenzamos a decirle a nuestro esposo lo que debe hacer, entonces estamos imponiendo la voluntad de él contra la nuestra y comienzan los conflictos dentro del hogar. Entonces, preferible, como dice el Señor en su palabra, en Proverbio nos dice que, que debemos hacer silencio, ¿no es cierto? Que debemos callar en esas ocasiones, ¿no? Entonces, preferible guardar silencio en el Señor, con mis rodillas, pensando en que el Señor lo cuida, no lo deja solo y que sabe cómo socorrerlo. Entonces, tengamos fe en sus promesas, creamos en lo que Él nos dice. Si esa fuera una de las dificultades,
Muy bien, el otro que te planteé era el otro tipo de hogar, que puede ser que la madre está por algún problema, puede ser de divorcio, o porque es viuda, puede estar sola, ¿no es cierto? Pues el Señor dice que tampoco deja sola a ese tipo de mujeres que están padeciendo ese tipo de problemas, sino que el Señor dice, yo soy tu marido, dice el Señor. Él es el marido de toda mujer, sea casada o sea viuda o sea divorciada. Él es nuestro marido. En él, esa mamá que tiene ese tipo de dificultad debe pensar que no está sola, que el Señor, como vuelvo a repetir, Él sabe cuáles son nuestras tentaciones y sabe cómo socorrernos y ha prometido que no iba a dejar sola. Entonces, en eso debemos creer. En Él debemos dejar todas nuestros problemas, nuestras inquietudes. Y Él nos dará la victoria. Lo que sí debemos hacer es pedirle sabiduría para que el Señor Jesús nos ayude a creer que si yo estoy sola y no tengo esposo y necesito yo trabajar y traer pancito de cada día, pues creer que el Señor Jesús me va a dar lo que necesito y también la parte económica y también el tiempo para poder educar a mi hijo. El Señor así lo ha dicho en su palabra, solamente nosotras debemos obedecer. Así hizo con la viuda que no tenía, que tenía escasos alimentos y ayudó a Elías. El Señor no le abandonó, el Señor la conocía, sabía dónde vivía, incluso le mandó a su profeta a la casa de él. Entonces, no desesperemos para ese tipo de chicas, de mamás que quieren de todo corazón servirle al Señor. Y si tenemos el tipo de hogar en el que tenemos problemas con nuestro marido porque no se siente a gusto en nuestro hogar y pues ha encontrado otro hogar en el cual él se sienta a gusto y se quiera ir del hogar nuestro, entonces no le impidamos porque esa es su voluntad. Es doloroso, pero no podemos hacer nada. Solamente Dios es el que puede obrar en el corazón del hombre. Él es el que atrae a todo a sí mismo. Solo Él puede dar arrepentimiento al corazón del hombre, no nosotros. Quedémonos tranquilos. Volquemos eso a los pies de nuestro Salvador. Dejémosle tranquilo a Él y el Señor obrará en nosotros. Eso es lo que debemos hacer en esta parte. La otra pregunta no recuerdo. La otra pregunta era, ¿qué tips nos darías para algunas madres que tal vez quieren empezar en este nueva metodología? ¿Cómo conectarse con Dios? ¿Cómo ir ese proceso de sanación que nos hablaste? Sanación en el corazón. Ya. Entonces, como yo dije, hay que entender primeramente que el objetivo de la verdadera educación es muy profundo, muy solemne. Entonces, debemos entender nuestra condición como seres humanos en esta tierra. La condición es que nos depara la muerte, no hay escapatoria. Todas tenemos eso, no es porque estamos vivas ahora, creamos que sí, que estoy viva y así estoy feliz. No, porque lo que me depara a mí en un futuro es la muerte. Y si estoy viva es porque Dios me lo permite ahora. Entonces, lo que debo entender como madre es mi situación como ser humano, nacida en este mundo. Si yo entiendo la situación desesperada que tenemos como seres humanos, entonces me lleva a mí a la necesidad de buscar a alguien que me ayude, que me redima. Y ese alguien es Cristo. Si yo lo entiendo así, voy a poder entender que mi hijo también está en la misma condición. Mi pequeñito que tiene un añito, 2 añitos, 2 meses, 3 meses, 4 años, 6 años, 7 años, 8. Es ese niñito que yo tengo, de la edad que tenga, que está en la misma condición que la mía, en la cual también le depara la muerte. Entonces, que veamos la condición en que estamos y podamos contemplarle a nuestro Redentor
cada mañana para que podamos ser quebrantados aquí en el corazón, para que siendo quebrantados vayamos a los pies de nuestro Redentor. Entonces, lo mejor que a mí me ha ayudado a entender es que a pesar de la condición que yo estoy, hay alguien que me ama mucho más y ese es mi Redentor, que dio la vida por mí, que yo no me lo merecía por la condición en que estoy, esa condición que todo el mundo tenemos, la condición de pecado. Por mi condición igualmente el Señor me amó y me salvó, dio la vida por mí, murió en mi lugar. Entonces eso me ha ayudado a mí a botarme a los pies de mi amado Redentor. Eso es, amén. Listo. Muchas gracias, Roxy. Es muy valiosa tus respuestas. Ahora sí quiero invitarlas a escuchar el siguiente salmos y que para la próxima también animarles a aquellas que también nos van a ver y nos están viendo para la siguiente charla. Ahora sí les invito a orar. Muchas gracias también por acompañarnos y inclinemos nuestros rostros. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu instrucción. Enséñanos a depender enteramente de ti. Ayuda a sanar nuestros corazones, porque nosotros somos vasijas rotas y no hay nada bueno en nosotros. Vacía estas vasijas, que puedan ser llenadas con tu espíritu de amor, con palabras de amor, con bondad, con paciencia. Enséñanos a instruir a nuestros hijos, también enséñanos a ser sometidas a ti para poder someternos a nuestros esposos. Te pedimos, Señor, que todos los padres del mundo puedan siempre acudir a ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Perdona nuestros pecados también. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, André. Muchas gracias también. Gracias.